más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hoy nuestra aventura os propone un nuevo viaje. Un original recorrido por el mundo de cárcel en cárcel. De la mano de nuestro invitado, viajaremos por el planeta buscando esos lugares que han servido para encerrar a los seres humanos. Algunos lugares llenos de historia, como la cárcel donde estuvo Jesús de Nazaret. Otros son espacios terribles, como la Escuela 21 de Camboya. Pero todos son territorios donde se esconden terribles sensaciones. Aunque este no será nuestro único tema. Seguiremos contando curiosas historias, esas que hace años nos aterrorizaron llenándonos de miedos. Historias que tenían que ver con un tiburón. El misterio ya está servido y si quieres, ya se está acercando hacia ti. Como veis, variados misterios nos esperan. Y para comenzarlo, nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Fernando Gómez Hernández. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en vuestra compañía siempre se está bien, siempre se está en ese punto del misterio y entonces dispuesto a charlar un ratito contigo o contar algunas cositas o algunas curiosidades o anécdotas de ese mundo carcelario. Que comentabas tú. ¿Tú te atreverías a bañarte con tiburones? Igual lo has hecho. No lo he hecho porque tengo la bañera muy pequeña, no me caben. No, tiburones es curioso porque en una de las cárceles, cuando que supongo que la hablaremos porque es la típica, es la cárcel de Alcatraz, siempre se habla de que fue casi imposible la huida porque hay tiburones en la bahía de San Francisco. Entonces hoy el animal mítico del día, el tiburón, está presente en todos lados. Vale, vamos a dar muchos datos acerca de él. Déjame que te presente. Eres autor de diferentes libros, estuviste con nosotros hablando de cementerios, has escrito el último, se llama El mundo a través de sus cárceles, has escrito 9 novelas, fuiste galardonado con el premio Más Media del Colegio de Detectives de Cataluña en el 2015 por tu novela Distancias cortas, en el 16 Los vampiros de papel, que se proclamó ganador del premio Incógnitas oblicuas. Y bueno, ¿por qué te metes en estos asuntos? Primero cementerios, ahora cárceles, ¿qué te gusta? ¿Te va la marcha? Sí, soy un poco más roca. No, que son unos temas interesantes porque sirven como recurso para contar cientos de historias. Yo, cuando esté el de cementerios, ya lo comentamos hace un par de años en tu programa, descubrí que los cementerios eran el reflejo de las ciudades en que están colocados. Entonces, en ese momento, cuando yo escribo el de cementerios, no pienso que haya nada peor que la muerte. Entonces digo, ya he llegado yo al punto, al cenit ese en el cual ya no puedo escribir nada de una cosa más terrible. Pasa el tiempo y descubro las cárceles. Y descubro que las cárceles es la pérdida de libertad que es
casi tan dura como la muerte. Y para el que queda vivo es peor, lógicamente. Yeah. Entonces, y que las cárceles siempre han sido un reflejo del país y más que de la ciudad. Vale, pues esta noche nos vamos a dar una vuelta por unos cuantos lugares, a veces tétricos, que reflejan la sociedad, la forma de vida y sobre todo tienen mucho misterio. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137 está abierto en esta primera hora, por si queréis participar, hay premios a través de él también. Y nos vamos a viajar con Fernando Gómez, nuestro invitado de hoy, tras esa primera introducción. Nos referimos a las cárceles. Una prisión, cárcel o penitenciaría es por lo general una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado delito. Esta noche os invitamos a realizar un viaje por todo el mundo para conocer algunas de las cárceles más famosas, terribles y a veces desconocidas de nuestro planeta. Nuestro invitado será nuestro guía en este original viaje. Decías, Fernando, que hiciste ese viaje, hicimos, porque a través tuyo compartimos esa experiencia de viajar por cementerios y que no querías que encontraras algo más duro que un cementerio y sin embargo encontraste las cárceles como un reflejo de lo que es el mundo, de las ciudades o los países, ¿no? Es el dolor que produce el estar vivo sin poder estar vivo, el sentido de que fuera de esos muros existe un mundo que no van a poder tocar, que no van a poder ver, porque si empezamos a analizar las cárceles descubrimos un cambio radical, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, en el cual la cárcel ya se busca para que sea un castigo, pero que después de salir de ella puedan seguir con la vida, simplemente se sirve como castigo. Y antes de esas fechas, ¿qué pasaba? Que el reo era una persona que lo único que hacía era gastos, estaba en la cárcel, se estaba comiendo allí, pues que ocurría que daba un gasto al país, al gobierno que la había detenido. Entonces el cambio radical y casi todas las cárceles que nos encontramos que podemos visitar son cárceles posteriores a 1825, 1850 en el concepto actual de lo que es una cárcel, pero hay otras antiguas, lógicamente, que visitaremos hoy. Seguramente vamos a dar una vuelta por algunas de ellas. La cárcel era un sitio de castigo, como decías. Muchas de ellas, vamos a verlo hoy, era un lugar donde la gran parte de las personas que iban no salían de allí vivos, ¿verdad? Desde luego, en muchos sitios, y eso es hasta reciente. Hay algunas penitenciarías en las cuales eran tan duras, no hace tantos años, estamos hablando de hace 40 o 50, o incluso algunas en este momento eran tan duras que la gente no salía con vida. Ya. Yo no sé si ya sabes un poco por dónde vamos a ir, pero la que más te haya llamado la atención a ti, de las que has escrito, más te haya hecho daño, más te haya, no sé, entristecido. El dolor es en todas. Yo sé que una te impresiona a ti mucho, y a mí cuando la estuve escribiendo también me impresionó mucho, que es la de Camboya. Tremenda. La cárcel, la escuela cárcel S21. Exacto. Esa sí era, pero es que ya siempre también cómo se va deteriorando, porque era un colegio de élite, era de las familias más importantes de Camboya, iban allí los hijos, era un ambiente festivo, bonito, y aquello lo reconvirtieron en un lugar de muerte, de masacre, de unas barbaridades en las cuales cada vez que estás caminando por uno de las celdas o por los pasillos sientes el dolor de la gente que estaba allí, y además te lo recuerdan con las fotos de las personas que habían estado dentro. Es algo brutal que el personaje es que es... No lo adelante, déjalo. Se me enfadan los siguientes cuando digo esto, porque vamos a hablar de ello en extensión después. El personaje es tremendo, pero no vamos a dejarle que espere un poquito ahí. ¿Has visitado muchas físicamente de estas cárceles de las cuales hablas? Sí. Bastantes, no todas indudablemente, pero de todas lo que sí tienen en común es que gente que ha estado
hemos cotejado datos, en las que he estado yo con ellos, cotejando los datos de lo que yo había visto y lo que he percibido y lo que habían percibido ellos, y en las que no he estado, pues ellos contarme sus vivencias, y yo después, lógicamente, con la cantidad de literatura carcelaria que hay de todo tipo, si nos remitimos a cualquier arte, encontramos que sobre cárceles la literatura reúne muchísimos libros, el cine, muchísimas películas, y música también. Incluso descubriríamos a Johnny Cash, que compuso algunas canciones de Nashville y de las penitenciarías. Ha estado siempre muy presente. Es el miedo a decir, bueno, es una medida de control contra, si nosotros vemos una cárcel que es mala, entonces que intentamos no hacer el mal para no entrar. Es simplemente es esa visión. No queremos decir si son buenas o son malas, o si la gente que está allí se lo merece. No vamos a entrar en ello, sino verlo a través, ver el mundo a través de las cárceles y que sean un reflejo de ello. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, en directo. Vamos a hacer un viaje con Fernando Gómez. Algunas cosas que vamos a contar seguramente serán algo duras, pero tras esa introducción comenzamos. Nos han hecho un regalo. Hay unos oyentes que nos han mandado una máscara con el espacio, mascarilla, con el espacio en blanco, y Radio Nacional, lo podéis ver en las redes. Damos las gracias, luego nos pondremos en contacto con ellos. Pero nos vamos al mundo de las máscaras, de las cárceles. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Nuestro viaje nos lleva a la búsqueda de la prisión de Jesús de Nazaret. Estos son los datos que hemos encontrado sobre este lugar y esos días que pasó Jesús allí encerrado. En esta prisión subterránea en la Vía Dolorosa, donde era tal la humedad que un hombre sano encerrado aquí duraba vivo como máximo una semana, Jesús aguardó el prólogo de su martirio. Aquí lo visten con un manto rojo y una caña como cetro para burlarse del que llamaban Rey de los Judíos. Poncio Pilatos no estaba convencido de su culpabilidad. Le sabía inocente, tanto que prefirió lavarse las manos para no cargar con la sangre del justo. El populacho empieza a decir, sí, matá a Jesús y no a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un delincuente. ¿Quién era Jesús? Un santo. Y ahí comenzó el calvario. Encontramos que lo flagelaron 120 veces. Había 2 personas, una de cada lado, una con un flagelo que tenía unas bolitas de plomo que golpeaba los músculos, las articulaciones, hacía un daño interno dolorosísimo. Y el otro tenía unos huesillos de pollo que son como navajas, se clavan en la piel y cuando jalas el látigo rasgan la piel. Conozcamos algo más de esta prisión. Ahí está, Fernando, los primeros datos de esa prisión. ¿En los evangelios no se habla de ella o sí? Pregunto. Sí, se la nombra muy por encima, pero cuando aparece Barrabás, se habla de esa noche. Es que solo en esa cárcel solo está una noche, está la noche que va del jueves al Viernes Santo, porque la flagelación no se la hacen en la cárcel, la flagelación se la hacen en la iglesia de la flagelación, que está muy cerca, pero que no es ese lugar. Al salir, cuando se visita, o si se visita Jerusalén, ¿qué ocurre? Que te vas primero a la iglesia de la flagelación, ahí es donde ocurre todo eso que cuentan, que con el látigo le dan 120 azotes, con el flagelo, los 120 azotes que le producen 400 heridas, pero hay que salir de allí, seguir caminando por la Vía Dolorosa e irse a una basílica, es la Basílica del Ecce Homo. Es una pequeña capilla griega, entonces te metes allí y hay un subterráneo que es por el que se baja. Y entonces ahí sí que te encuentras una serie de habitáculos con alguna que otra reja, no es que estén excesivamente delimitados, pero entonces allí sí, llegas al fondo y es cuando descubres un cuadro, una especie de tela en la cual está representado Jesucristo con ese manto rojo y está, curiosamente, sus piernas dentro de una piedra. Y justo
está allí esa piedra que tiene 2 agujeros. En cada uno de esos agujeros tenía el preso, en este caso Jesucristo, tenía en cada uno un pie metido y se los ataban por debajo con unos grilletes. Sí, entonces así metía el pie por la piedra y por debajo lo cogían el grillete. Exactamente, wow. Entonces ya era imposible la fuga, entonces esa era una medida más para que eso también se da que cuando vas a Pedraza encuentras algo similar con una especie de, hay una cárcel muy interesante medieval en Pedraza, sí. Hay un tablón en el cual les tenían atados a todos también de una manera que el mismo grillete servía para todas las personas. La visita a la Basílica de Cheom o a la cárcel donde estuvo Jesucristo, que es de lo que se trata, es corta, es una cosa que no depara mucho. Lo que pasa es que generó ya desde el siglo XII empezó a generar ya una serie de turismo, el turismo religioso que iba a ver el lugar en el cual les habían transcrito que había estado Jesucristo. ¿Y qué hacían en esa cárcel? Ya empezaban casi con sus primeros pensamientos de curación mediante la reflexión. Entonces se quedaban encerrados allí. Ellos ya permanecían en esa cárcel durante un tiempo pensando, dándole vueltas a las cosas y entonces ahí hacían, era su purgatorio particular. Yeah. Entonces allí el turismo a Jerusalén ya en aquellos tiempos del siglo XII, siglo XIII ya empezaba a ir a buscar ese sitio. Fíjate que... No te iba a decir que fíjate que yo he estado muchas veces en Jerusalén y me costó encontrar el lugar de esa supuesta, entre comillas, cárcel, porque habría que ponerlo todo muy en duda, ¿no? No se sabe cuáles son los lugares exactamente donde se vivió esa pasión de Jesús o por dónde anduvo Jesús, porque teóricamente la ciudad antigua está bastante más abajo de la que ahora caminas. Exactamente, entonces todo es la creencia de que sea el lugar, no hay prueba fehaciente, incluso ya desde el siglo IX ya existían dudas y es un grupo griego, de griegos los primeros que dicen que aquellos donde estuvo encerrado Jesucristo allí, es la creencia que supera la posible realidad. Vale, y como dato dices en la Basílica del Exeomo. Exactamente, y ahí en esa cárcel también estuvo Barrabás, ese personaje tan curioso y tan sorprendente que nos hace pensar de que era mucho más de lo que dice la Biblia, porque tiene 2 tratamientos, Barrabás tiene 2 tratamientos totalmente diferentes en los cuales uno parece que es un delincuente y el otro parece una persona noble, pero contrario al poder establecido. Incluso la propia Biblia se puede entrever ahí entre líneas ese discurso. Vale. Llegaron los cruzados también y como tú dices, en aquel tiempo se estaba empezando a hablar de que había el purgatorio y ese lugar se santifica y van allí un poco como a redimirse de los pecados, ¿no? Por eso los primeros turistas que llegan al lugar. Sí, exacto, y tiene un poco a recordarnos las celdas loyolistas, que también no dejan de ser celdas a las cuales una persona se mete allí y esa soledad y ese estar encerrado le hace reflexionar sobre el mundo. O algunos de esos rituales masónicos que también tienden a lo mismo, a la soledad y a estar apartados del mundo para un poco purificación. Vale, lo apunto para el próximo viaje a Israel, también volver a ir a ver este lugar santo. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Esta es la parte, bueno, una cárcel más o menos suave. Recuerdo el teléfono 900-137-137 por si queréis participar en el concurso. Nos vamos a otros lugares un poco más duros, la prisión del fin del mundo. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Cuando la comunicación es casi imposible, pero los sentimientos no descansan. Cuando estamos rodeados de muros infinitos, pero seguimos vivos. No le escribo esta carta para solicitarle mi libertad. Tenemos en nuestra mano el camino para poder respirar. La libertad. Un poco de vida para vivir. Desde la cárcel, emociones, sufrimientos, amores imposibles. Comparto con ellos el poder de una carta. Cartas para la libertad. Sandra Camps. Buenas. Escucha la temporada completa solo en podcast, en rne.es y en nuestra aplicación. Y recuerda, por 3 razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Radio Nacional de España.
A veces, en las cárceles del mundo, los mejores guardianes no llevan uniforme, ni siquiera se preocupan de vigilar a los presos. Este es el caso de la prisión del fin del mundo. Entre oscuras celdas se esconde la historia de la penitenciaría de Ushuaia, un rincón lleno de historias increíbles. La cineasta Lucía Vasallo realizó una película sobre este lugar. Este es parte de su tráiler. Ushuaia, fin del mundo, principio de todo. Ushuaia es una ciudad en la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur de la República Argentina, frente a la Antártida, que fue concebida desde una cárcel. Dice que el primer sufrimiento del preso que venía a Ushuaia era cuando el remache cerraba el grillete. Mi celda tiene 2 metros por 2 metros. Ayer hizo afuera 5 grados bajo cero. ¡Preso que no obedezca será severamente castigado! 2 celadores me castigaron a golpes con cachiporras. Regla número 1. Los presos tienen prohibido hablar o mirar al carcelero. La hostilidad del clima mortal nos enfermaba de nostalgia y de melancolía. Viajemos hasta el fin del mundo para conocer este extraño lugar. ¿Te gustan las introducciones, Fernando, que preparamos? Me gustan muchísimo porque se hace uno a la idea de lo que vamos a hablar y dan muchos datos también. Sí, porque en este último corte yo no tenía constancia, en otras cárceles en la cual no les permitían mirarse entre presos, más que nada en las cárceles de Estados Unidos. Y la de Ushuaia lo desconocía porque la de Ushuaia es muy particular. La de Ushuaia es que parece que no es una cárcel. La cárcel es todo el envoltorio. Todo el envoltorio que tienes lo convierte en un sitio duro. Lo vamos a analizar ahora. Damos las gracias a Lucía Vasallo. Hemos cogido ese pedacito de esa película que hizo. El fin del mundo. De repente, ¿cómo se construye esta historia? Porque como has dicho tú, la cárcel no era, sino parece ser el envoltorio, ¿no? Ellos son los que construyen el pueblo en el cual ahora viven 55.000 personas, ¿no? Pero ¿cómo nace esta historia, este asunto? Esta historia nace por la colonización de las tierras. Decían, bueno, esto, recuérdate que hay una novela de Kafka, bueno, un cuento corto, una novela corta, un cuento largo, que es La colonia penitenciaria, que no tiene que ver con esto, pero que las colonias penitenciarias eran en zonas totalmente olvidadas o dejadas de la mano de Dios, que tenían que ser pues repobladas para que hubiera un punto allí. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a mandar allí, vamos a estar mandando presos con muy pocos carceleros, porque tampoco es que tuvieran mucha vigilancia por parte de personas. Les mandan ahí, a 1000 kilómetros de la Antártida, a escasos 1000 kilómetros, ahí en plena Tierra del Fuego, en un archipiélago que por un trozo es Argentina, en otro Chile, con unas temperaturas, como ha dicho el tráiler que habéis puesto, de 5 bajo cero. Pero 5 bajo cero es el día casi que hacía calor. Es que es en unas celdas del 2x2. Entonces salían los presos, sí que tenían que ir a trabajar a un bosque, a talar árboles, y hay un tren que todavía se conserva y hace un pequeño trayecto. Hay un tren que les llevaba hasta aquel punto. En aquel punto, en otras circunstancias hubiera sido fácil coger y escaparse. Pero es que nadie se atrevía a escapar porque les esperaba la muerte. Preferían hacer la faena y que el tren les volviera otra vez al resguardo de esos 2 metros por 2 metros. Entonces, era una sociedad, se había creado dentro de Ushuaia una sociedad particular, una sociedad con sus estamentos, incluso la estructura casi de persona que mandaba, pues eran personas que estaban pagando un delito. Entonces, pues eran ciudades creadas para y por los presos. Y entonces ahí hay
una especie de sí, leyenda. Déjame que te pregunte cositas acerca de eso que ibas a decir ahora mismo. Carlos Gardel, seguramente. Pero déjame que te pregunte. Los presos, como ya decíamos, no había muchos guardianes porque salir de allí era estar condenado a morir por la propia naturaleza, el frío que hacía, ¿verdad? No había muros y ellos construyeron esa cárcel y alrededor todo el pueblo. Cuando uno visitara Ushuaia, ese lugar del fin del mundo, rememora que eso lo han hecho los presos que estuvieron en la cárcel, ¿verdad? Sí, es la realidad, no hubo nadie más. Y eso que Ushuaia ahora, muy cerca, tiene ya una serie de establecimientos hoteleros tremendo. Hay incluso en el canal de Beagle, pues allí a orillas del canal pues hay un aeropuerto que se llega allí, te puedes alojar en unos hoteles confortables, pero cuando lo visitas, cuando estás visitando el dolor, el silencio, el sufrimiento de una serie de personas que estaban allí y que sabían que su mundo acababa allí, que no podían salir, y además no es que dijeran, bueno, van a cumplir una condena y después van a escaparse, no, la mayoría se quedaban. Entonces tampoco es una cárcel que como al estar resguardados, pues al menos no morían tantos como en otras, que seguramente tocaremos después. Sí. El diputado Néstor Aparicio, tengo aquí en tu libro, quien pasó una temporada de reclusión en ese lugar, decía que para lavarnos habíamos de romper la capa de escarcha y hielo que cubría los depósitos. Qué frío debía de hacer. Y había una leyenda o realidad que decían que Carlos Gardel, ese famoso cantante que para los argentinos es como un santo, estuvo allí en esa cárcel. Sí, es lo que se comenta. Se hablaba de una carta, pero esa carta no aparece ni nadie la encuentra, porque en Gardel se reúnen mucha serie de mitos que unos serán verdad y otros son mentiras. Lo que sí se sabe de Gardel, que no aparece en el libro pero se conoce, que llevaba una bala incrustada dentro del cuerpo durante toda su vida. ¿Sí? Nunca se la consiguieron sacar. Sí, según los estudios de los grandes tanquistas o los estudios de los grandes seguidores de Gardel, hablaban de eso, de una bala, de una vez que le pegaron un disparo, entonces se le quedó la bala dentro y en tal sitio que como no le molestaba ya le quedó allí para toda la vida, porque además Gardel, que lo tenemos, lo recordamos como una persona delgada y pues, muy atractivo, era una persona que años antes de triunfar pesaba 100 y pico kilos, era una persona muy obesa, que va perdiendo los kilos, y entonces no sabemos si puede ser cierta esa historia de Gardel o no, pero el personaje de per se importantísimo allí de Ushuaia, que hay que visitarlo porque tiene incluso un muñeco allí de tamaño natural, es el Petit Orejudo. Eso te iba a decir, Cayetano Santos, qué personaje tremendo este, Eso era brutal, era una persona que no tenía la sensación del mal que estaba haciendo, porque es que coge a una niña de 3 años y la mata. Ya antes había cogido a otros niños y les había torturado, y siendo él de unas edades, porque cuando le meten en la cárcel pues sería pues hacia el año 1912 y él nació pues 1896, o sea a los 16 años. A los 16 años él ya en la cárcel, después de que llevaba muchos años pues torturando a niños, matando niños, que después cuando es detenido se descubren muchas cosas. Un personaje que incluso en la cárcel no hablaba con nadie, que al final se supone que lo matan los propios compañeros porque ya están hartos de él. Y un día, cuando él coge un gato que estaba allí y al cual los presos querían, al gato ese, él lo mata, lo degolla, cogieron y lo mataron. Entonces muere Cayetano por los mismos presos. Y curiosamente aquí se da el caso de que cuando es enterrado 2 años después aparece un personaje que se llama John Clark, que era un frenólogo, que eran los que estudiaban por el tamaño del cráneo la conducta humana. Entonces decían que los criminales pues tenían tal medida, entonces tomaban las medidas. Mandó desenterrarlo, lo sacaron y entonces desapareció lo que es la cabeza o el cráneo del Petit Orejudo. Entonces también se descubrió que la mujer del alcaide tenía como pisapapeles uno de los huesos del petiso. Wow, de este tremendo personaje. Esa era la prisión del fin del mundo. Hay algunas más que queremos contaros. Por ejemplo, la Isla del Diablo. Os damos datos sobre ella. Espacio en Blanco en Radio Nacional,
con Miguel Blanco. Seguimos viaje. Nos vamos ahora hasta la Isla del Diablo. La Isla del Diablo fue una prisión ubicada en la Guayana francesa que alojó unos 80.000 hombres entre 1852 y 1938. Las brutales condiciones de aislamiento la convirtieron en el destino más temido por los reos del viejo continente. Busquemos algún dato más. La isla situada frente a la costa de la Guayana francesa se parece mucho al paraíso. Frondosos bosques entre humedales y las cristalinas aguas azules que rodean la isla crean un precioso paraíso de refrescante agua salada. Sin embargo, un corto viaje de vuelta atrás en el tiempo, a la primera mitad del siglo XX, nos muestra la otra cara de la Isla del Diablo, la infame colonia penal francesa que hizo que el pequeño enclave alcanzara renombre mundial. En los mapas antiguos, el archipiélago del que formaba parte la isla se conocía como Islas del Triángulo, por la disposición geográfica de sus componentes. En 1763, una epidemia que mató a 10.000 personas en la Guayana llevó a los pocos colonos que quedaron con vida a buscar refugio en ellas. Entonces pasaron a llamarse Îles du Salut, Islas de la Salvación. Son tres: la Real, la San José y la del Diablo. Cuando el penal de la Isla del Diablo se inauguró en 1852, se convirtió en un vertedero al que iba a parar cualquier persona que el emperador Napoleón III quisiera hacer desaparecer de Francia. La Isla del Diablo será nuestro próximo destino. Otro lugar, Fernando, bueno, calentito, tropical, ¿verdad? Parecería un paraíso, pero wow, lo que había ahí detrás, ¿eh? Sí, pero es curioso porque nace como paraíso. Napoleón III decide venderlo, decide vender una serie de propiedades allí a 12.000 personas. Dice, bueno, ahí eso es una zona, lo que hemos visto, el mar azul, las palmeras, todo precioso, y les manda, y compran, pensando que allí va a ser la tierra de promisión, la tierra de la felicidad, y van allí. Un montón de franceses que querían salir y buscarse una vida mejor, ¿no? Sí, exacto, 12.000 fue el número. Entonces Napoleón III les deja que vayan allí, ellos van, pero enseguida empezaron a morir por las enfermedades, por el clima tropical, con la brutalidad de las epidemias y la humedad. La humedad era aplastante. Es una isla que está, bueno, que la parte más alta está a 40 metros sobre el nivel del mar, es muy llana, es una isla llana, y entonces Napoleón III se queda con una isla que no le sirve para nada. Dice, bueno, como no me sirve para nada, ¿qué voy a hacer? Pues toda la gente que me molesta aquí, todos los delincuentes, pues vamos a hacer limpieza y vamos a mandarlos para la Guyana, esa isla en particular. No solo era la Isla del Diablo, sino que había alguna más, pero la famosa era la del Diablo. Entonces manda allí. Entonces lo que comentaban en la cortinilla o en la entradilla que habéis hecho, de que en esos años, casi en menos de un siglo, de 1852 a 1938, mueren esos casi 80.000 personas son las que fallecen allí, pero por culpa de que estaban abandonados de la mano de Dios. Era decir, bueno, y estar allí y ese va a ser vuestro mundo también para siempre. Uh-huh. Se empieza a hacer famosa por Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus es el famoso militar que dicen que se ha colaborado con los alemanes, y hay el famoso juicio que Emilio Zola escribe el J'accuse para defenderlo. Entonces es el primer gran personaje de los que van allí a la Isla del Diablo. Pero el que la populariza... Sí, es otro. Déjame que te pregunte otra cosita. ¿Cómo iban? Sí. Tengo aquí en el libro que durante el día los presos iban descalzos y con los tobillos engrietados con cadenas. ¿Cómo debía ser andar descalzo por ahí, verdad? Tremendo, debería ser una manera, y además era una forma para no huir, pero es que además, como estaba todo con bancales, estaba todo con aguas putrefactas por en medio, es que no había fórmula de huir. Era un viaje a ninguna parte. Yeah. No podían hacer nada. Esta es diferente a la de Ushuaia, porque Ushuaia no es la típica, no era una isla.
En cambio esta sí, esta aparte de todo lo que tenía ahí dentro, existía que era una isla. Ya. Era curioso porque los presos tampoco había demasiados vigilantes porque sabían que de allí no podían escapar y si se saltaban había tiburones y podían acabar con ellos, ¿verdad? Desde luego, es que el vigilante allí era otro preso más, entonces que era mejor no tener vigilantes, pero no se escapaba ninguno. Ya. No se escapaba nadie. Vale, y hay un personaje que sí hace famoso esa cárcel, que hemos visto su historia, Papillon, ¿verdad? Exacto, Richard Rier la hace famosa porque escribe un libro que es un bestseller, que se vende muy bien en su época, se hacen películas, pero juega con una pequeña trampa también este Papillon en Richard Rier. No todo lo que escribe en el libro es cierto, no le ha pasado a él eso que cuenta, le han pasado cosas, sí, él ha estado allí, pero él se basa en un preso anterior que estuvo, que se hizo famosísimo, que era, parece que se llamaba René Belbenoir. Sí. Sí. Entonces, este sí que escribe un libro, este escribe el libro, se hace también muy famoso, y lo que hace Richard Rier es copiar parte de ese libro y también los presos que han estado con él. Entonces, en cierta ocasión, cuando le preguntaron en televisión, pues llegó a confesar de que sí, que el 60-70% le había pasado, pero que también el 30-40% eran cosas que habían pasado otros presos y él se las había apropiado. Pero es que esa cárcel es el paradigma de la soledad y de la no escapatoria. Bueno, es que él sí que consigue escaparse, él consigue hacer aquellas barcas en la cual consigue huir, pero es una isla que lo único que tiene es vegetación, no tiene nada más. Para visitarla siempre van a Kourou, que está muy cerquita, hay una pequeña excursión, se visita, se pasea. En una hora la has visitado ya y te vuelves otra vez, porque es que no tiene nada, era la vegetación, se ha comido parte de los establecimientos penitenciarios que había. Henri Charrier, Papillon, intentó escaparse 6 veces, media docena de veces, sin éxito, y cada vez que le pillaban le aumentaban la condena, con lo cual, pobrecito, hasta que al final pudo escaparse haciendo una balsa de cocos. Había que echarle narices, Exacto. Lo que pasa es que no todas las veces, tal como dice él, se escapa intenta escaparse de él al diablo. Es de unas cárceles anteriores también. Primero intenta en Francia, pero esa no cuenta. Pero cuando está allí, él no va directamente a la isla del diablo. La isla del diablo es el último reducto para los presos. El que ya se aporta mal o intenta escaparse muchas veces, acaba yendo a la isla del diablo. Entonces, los intentos que hace la isla del diablo se quedan en menos. Se quedan un par de ellos, al final, que consigue la huida, pero es que como a todo el recinto a todas las islas de salvación se las acabó llevando en un momento determinado la isla del diablo, por eso llega a esa pequeña ligera confusión hasta cuando la escribe. Vale, 2:47, 1:47 de las Islas Canarias. Tendríamos mucho para contar. Nos vamos a otro sitio que, era obligado, que es una de las cárceles más conocidas. Viajamos hasta Estados Unidos para conocer una de las prisiones más famosas de los últimos tiempos, Alcatraz. Quizás para conocer la historia de Alcatraz debemos empezar por el crack del 29. Ya que debido a esta enorme sacudida económica en los Estados Unidos, hubo una súbita elevación de las actividades criminales. Sin embargo, en la región de San Francisco había un pequeño montón de tierra capaz de causar escalofríos en muchos bandidos de esa época. La pequeña isla de Alcatraz, entre 1934 y 1963, fue sede de una de las prisiones más seguras del planeta. Por el lugar pasaron figuras como Robert F. Stroud, James White y Balyar y el legendario mafioso Al Capone. Ya hemos hablado de este lugar, pero queremos volver a él en compañía de nuestro invitado de la noche. Como tú decías antes, Fernando, se han hecho montones de películas sobre cárceles y sobre Alcatraz más todavía, ¿verdad? Sí. Alcatraz es la cárcel por excelencia, la cárcel cinematográfica, y que le da prestigio el que haya salido tanto en cine. Es una cárcel, es un monumento ya turístico, eso ya
ya pasa de ser cárcel para ser un sitio de visita obligatoria, de excursión facultativa. Para mí no es la que más me impresiona ni la que más me llama la atención. Siempre tiene el personaje, es curioso porque se habla mucho de Al Capone, pero Al Capone, cuando vas allí, la celda que tiene, simplemente unos barrotes allí con una foto de él puesta como que ahí estuvo, pero no tiene el encanto que podemos encontrar en la de Filadelfia, que sí que estuvo en los momentos más de esplendor, porque él cuando está en Alcatraz ya es un poco la decrepitud de su poder, pero en Filadelfia es cuando él tiene todo el poder. Entonces podemos encontrar la habitación donde estaba, que tiene los muebles antiguos, que tiene unas lámparas con sus cortinillas, muy rococó todo. Pero a Alcatraz es que se han hecho tantas películas, y por cierto tan buenas muchas de ellas, que incluso han llegado a cambiar. Yo empiezo el capítulo con una película que siempre me ha apasionado a mí muchísimo, que es El hombre de Alcatraz, que la hacía Burt Lancaster, y va sobre un ornitólogo. El pajarito ese que coge, ¿verdad? Exacto, esa siempre me ha cautivado, y entonces la película se llamaba en España El hombre de Alcatraz, no era el título original, pero en España se llamó El hombre de Alcatraz. Pero resulta, ¿qué ocurre? De que ese personaje real no estuvo en Alcatraz nunca. ¿No? Estuvo en otra cárcel, de los Estados Unidos. Entonces sorprende, pero que esta vendía mucho más, y entonces utiliza el tema de que estuvo en la cárcel de Alcatraz. Déjame que dé algunos datos de la isla. Fue descubierta en 1775 por un español, un marino sevillano, Juan Manuel de Ayala, y la bautizó precisamente con el nombre de Isla de Alcatraz. Y al principio no era una cárcel, sino era un fuerte, ¿verdad? Que para defenderse... Exacto, y un faro. Lo importante eran los dos temas, porque el sitio donde está colocado era un fuerte. Entonces, después, cuando ven que le pueden dar la utilidad de cárcel, es cuando se la dan, porque tampoco sus dimensiones no son excesivas. Ya. Se han hecho muchas películas, La Roca, con Sean Connery, La fuga de Alcatraz, o esta. Déjame que pongamos un poquito de esto. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado. ¿Y cómo ocultaremos el agujero? Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas, nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero. Habrá que esconder la rejilla entre la toalla o bajo la colchoneta. Yo he pedido un acordeón para colocarlo delante de mi agujero. Suponiendo que logremos salir de las celdas, en el primer recuento verán que no estamos. Nos iremos de noche. No nos echarán de menos hasta el día siguiente. La fuga de Alcatraz, interpretada por Clint Eastwood, que narraba la historia de Frank Morris, que realmente escapó. Al menos hizo el intento de escapar, no se sabe, porque esto ya pertenece también a ese icono que se ha creado alrededor de Alcatraz. Es muy difícil de que sobreviviera, según dicen algunos muy entendidos, pero siempre quedará la duda para no haber aparecido los cadáveres. Las aguas de la bahía son muy frías durante todo el año, no tiene un momento allí, porque si vas y miras, verás, y te fijas bien, pues llegarás a ver durante casi todo el año focas. Sí. Entonces la foca es de agua muy fría, entonces era muy difícil. La corriente también es muy fuerte, y a eso hay que añadir los tiburones. Ya. Sin embargo, hay un español, David Meca, que de alguna manera demostró que uno podía llegar desde la isla de Alcatraz hasta el continente, porque se lo hizo nadando el tío. Sí. Bueno, pero dice una cosa curiosa, porque el Meca siempre es una persona que ha estudiado muy bien todo cuando se pone a hacer cualquier cosa de esas, pero desconocía lo de los tiburones. Porque dice que si hubiera sabido ese dato, no se hubiera tirado al agua. Yeah. Entonces el Meca lo hizo y pudo escaparse, pero yo creo que Frank Morris o Clint Eastwood no son David Meca. Ya. Sin embargo, dices en el libro un dato de David Meca, dice que me dijeron que solo había tiburones grises
Y luego vi desde un helicóptero cómo soltaban un trozo de carne y saltaban a por él tiburones blancos de varios metros. Y eso sí que dan un poquito de miedo, ¿verdad? Sí, claro, desconocía eso, luego comentar una cosa, y no, pero Meca sí que lo hizo. Pero lo que tiene la cárcel de Alcatraz es una imagen que se te queda siempre cuando vas allí. Esa famosa gradería que se ve en todas las películas, cuando subes a la parte superior, desde allí puedes ver lo que es el skyline de San Francisco, la silueta, y esa sensación de un preso, sabiendo que está en cadena perpetua y viendo aquello día tras día tras día, tenía que ser mortificante. Debía ser tremendo. Antes de terminar, que llegan casi las noticias en 3-4 minutitos, hay una historia muy original de alguien que vendió la Torre Eiffel, que estuvo en esa cárcel. Exacto, eso se desconocía, es Víctor Lustig, el famoso Víctor Lustig, que le detuvieron, le metieron en la cárcel de Alcatraz, pero todavía no se sabía de que había vendido, porque se descubre mucho después se descubre que él ha vendido la Torre Eiffel. Pues ahí estuvo, porque él hizo una serie intentó hacer una estafa a Al Capone, pero al ver que era muy peligroso el que estafara a Al Capone, pues resulta de que al final dijo, prefiero hacerme amigo, y se hizo muy amigo de Al Capone, y fallece en la cárcel de Alcatraz. Entonces, y intentó vender, bueno, de hecho acabó vendiendo. No, lo vendió, y además lo cuento en el libro, la manera paso a paso. Apasionante, ¿no? Diciendo que el gobierno, bueno, la alcaldía de París tenía problemas y que, bueno, que quería vender esa como... Eso sí. Es un timo que puede que podía meter a cualquiera. Cuando la gente dice, a mí no me vendería la Torre Eiffel, sí. No es tan difícil, no le resultó tan difícil de la manera que lo planificó, gastándose dinero para que pensaran que realmente él era un enviado del Ayuntamiento de París que quería, porque ¿qué pasaba a la Torre Eiffel? La Torre Eiffel no gustaba a la gente de París, había el 50% que le gustaba y el 50% que no. Es famoso Guy de Maupassant, el famoso escritor, que decía que el mejor sitio para mirar París era desde la Torre Eiffel, porque así no te tenías que aguantar, no veías la Torre Eiffel. Guy de Maupassant odiaba la Torre Eiffel como muchos, porque no dejaba de ser un amasijo de hierros. Entonces, si intentas a una persona decirle, mira, el ayuntamiento quiere venderlo y tú eres un chatarrero importante, y tú, ¿cuántas toneladas es esto? Pues al final acabas convenciendo, y si encima le pones el cebo de llevarlo hasta la Torre Eiffel, de que los empleados de allí les hayas comprado o les hayas dado un dinerito para que te dejen pasar, para que te saluden como si te conocieran de toda la vida, consigues crear eso, porque un estafador lo que sí que tiene es esa capacidad de embaucar a la gente. Y pidió por ello 650.000 francos de la época. No se pasó mucho con el tema, pero claro, pasó al que habían engañado no pudo ir a decir, oye, que me han... ¿Verdad? Sí, el tonto nunca va a querer decir que he sido tonto o me han engañado. Es con lo que juega siempre el estafador. El estafador juega con que nadie va a ir allí a decir, me han engañado, porque si no queda su tontería. A ver, ahora imagínate que a mí me vende la Torre Eiffel y voy a denunciarlo. El que toma nota de la denuncia dirá, es tonto. La prisión, ahí estuvo ese personaje que vendió la Torre Eiffel, entre otros muchos, Al Capone, que hemos dicho. Y la prisión de Alcatraz cerró sus puertas el 21 de marzo de 1963 porque era muy cara. Valían $10 diarios los que estaban allí, y dijeron, mejor lo cerramos. Sí. Corrió la leyenda de que había sido por fugarse Frank Morris y esas personas que dejaba de ser de seguridad. No, era porque era carísimo el mantenimiento. Vale, te quedas unos cuantos minutitos después de las noticias para que vayamos a ese lugar que has empezado a esbozar, a la escuela S21, ¿vale? Vale, perfecto. Llega el momento de hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros José Luis Aragón y José Manuel Aro nos van a dar puntual información de lo que está ocurriendo en este momento. Y nosotros regresamos dentro de un ratito a contaros otro montón de historias. Hay historias de tiburones y hay una pregunta que estamos lanzando. ¿Os habéis bañado alguna vez con tiburones? A través de Twitter queremos saber la cantidad de gente que estáis ahí conectados. Y hay un premio especial
Te bañarías, sí, te bañarías. Hay un premio especial, una de esas máscaras que nos han hecho, ya os vamos a dar datos acerca de ello, en lo que pone Espacio en Blanco y Radio Nacional, es el premio que tenemos preparado para ello. Y además, esos 5 premios, esos 5 libros para las redes sociales. Nos vayáis, que enseguida regresamos, tenemos todavía mucho que contaros. Tiburones, nos iremos a esa cárcel, a esa escuela S21 en ese país de Asia, y otras cuantas cosas os queremos contar. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es de nuevo el Tiempo de Misterios aquí en Radio Nacional, llegando hasta ese lugar del mundo donde nos escuchas. Bienvenido de nuevo a este tiempo y las gracias por estar conectado. Redes sociales abiertas y muchos temas esperándose. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y una pregunta que estamos haciendo a través de Twitter: ¿te atreverías a bañarte con tiburones? Y hay un premio si a través de Twitter colaboras. Y ahora una pista de lo que viene. Perdáis ese monstruo que va a llegar en breve al programa. Pero antes, todavía tenemos una cita con una cárcel más para ir terminando este tema que estamos haciendo con nuestro primer invitado, Fernando Gómez. Tras esta introducción, nos vamos hacia hasta Camboya. Asia es nuestro próximo destino, concretamente Camboya. Allí queremos visitar una terrorífica escuela, Tuol Sleng, la escuela S21. Tuol Sleng era una antigua escuela que fue tomada por los Khmeres Rojos para instaurar una de las cárceles más sanguinarias que jamás han existido. El Colegio Católico de Tuol Sleng fue convertido por el régimen democrático de Kampuchea en el principal centro de detención e interrogatorios de la policía política. Conocido como S21, representa el mayor símbolo del terror polpotista. Sus archivos ofrecen detalladas y espeluznantes informaciones sobre los prisioneros que pasaron por sus dependencias. Los interrogatorios eran efectuados por jóvenes fanáticos deseosos de apuntarse un éxito. Si la víctima confesaba algún delito, se le condenaba a muerte. Y si no, moría a manos de los torturadores de un garrotazo en la cabeza. Los cautivos debían escoger entre 3 acusaciones básicas para declararse culpables si querían que cesasen las torturas: ser agentes de la CIA, del KGB o de los servicios secretos vietnamitas. Era tal el castigo que recibían a diario que muchos de ellos no aguantaron y se quitaron la vida arrojándose desde los pisos superiores. Para evitar estos suicidios, los Khmeres Rojos alambraron todas las fachadas del edificio. La escuela S21. Nuestro invitado nos cuenta más detalles sobre ella. Con este asunto vamos a terminar, si te parece, Fernando. Yo no suelo contar cosas de mi vida o de lo que hago, ¿no? Pero tuve la oportunidad, no sé si hace 2 o 3 años, de visitar esa escuela, y es uno de los lugares más terribles, tenebrosos que uno puede ver. Están las fotografías allí de la gente que 1 hora después, 20 minutos después, iban a ser ejecutados con unas caras que te ponen los pelos de punta. Pero cuéntanos la historia. Decías antes, al principio del programa, que era una escuela de gente rica en Phnom Penh, en la capital de Camboya, ¿verdad? Exacto. Al lado del río Mekong, o sea, un sitio precioso, gente feliz, hasta que vienen los Khmeres Rojos y cambia radicalmente todo. Pero esa cárcel más la crea, o al menos el que le da una importancia, es un personaje despreciable, un personaje indigno que ha muerto justamente, fíjate, ahora estamos haciendo el programa, el día 2 de septiembre murió de este año. O sea, hace 11 días ha muerto ese al que llamaban Duc. Era un tal Kaing Wek Eab, que él se hacía llamar Duc. Era uno de los más importantes personajes militares o personajes del régimen de los Khmeres Rojos. Él es el que es al cargo de
esa cárcel, o esa especie de reformatorio, como quieran decir ellos, pero fíjate que él lo que quería, lo leo textualmente, lo que quería hallar con el sufrimiento de las personas es saber cómo grita un ser humano cuando le abren el vientre, le cortan el hígado o les extraen las vísceras. Le daban lo mismo personas mayores, pequeños, le daba lo mismo todo. Simplemente todas sus cartas o sus penas para que los mataran terminaban con un pulverízalos y firmaba Duke. Duke es un apodo que se toma él de niño porque Duke es una persona muy obediente. Y entonces él le gustaba ser muy obediente, y al régimen de los Gemeres es muy obediente, y él era una persona, también es cierto, era una persona muy lista, que la trayectoria de su vida le lleva a cuando los Gemeres dejan el poder, él se va con su familia hasta un pueblo que no le conocen, y ahí se hace maestro. Ahí se esconde, ¿no? Un poco, se esconde. Se esconde, sí, y es una persona que le quiere todo el pueblo en el que está, ha cambiado el nombre, le quieren muchísimo, y por eso lo extraña cuando un buen día es descubierto y llega a la policía y lo detiene y se lo lleva. Entonces les contaron quién era. Entonces habían estado viviendo con el mayor criminal que tuvo Camboya. Era un hombre que no tenía empatía, aunque cuando se realiza el juicio, él hay momentos en que pide perdón, aunque con una tranquilidad, como si tampoco le importara mucho que se lo concedieran. Pero es que allí están todos los elementos del dolor humano, ahí todas las torturas se practicaron. Era casi una moderna inquisición lo que se daba allí, la toalla mojada, los calambrazos o la electricidad con los pies mojados, hacía todo. Y simplemente para estudiar el comportamiento humano ante el dolor. Ya. Cuando llega Pol Pot y los Gemeres Rojos y hacen esa revolución, de repente meten en la cárcel o matan a todos aquellos que tenían estudios. Decían que la gente que tenía estudios debía aprender de la gente del pueblo, ¿verdad? Los campesinos, y se los cargan a casi todos. Sí, y además no permitían que la gente llevara corbata, había una serie de... El pelo largo estaba prohibido que también lo llevaran, entonces había una serie de normas totalmente atroces que ponían. Y eso que consigue que desaparezca el 30% de la población camboyana, o sea, el 30% de camboyanos murieron. E incluso hoy en día también Camboya es el país que tiene más personas mutiladas, porque todavía se encuentran muchas minas en el suelo, todavía enterradas. Entonces van caminando por allí, un pobre niño, y explota. Entonces es el que más de todo el mundo todavía no han conseguido erradicarlas erradicarlas, sacarlas de la tierra. Cuando llegan los vietnamitas y llegan a Phnom Penh, se encuentran con esa escuela que, como tú decías antes, era una escuela de gente bien, francesados y eso, y se quedan horrorizados con la cantidad de cadáveres que encuentran allí, ¿verdad? Sí, lo que hallan es eso, y hallan los restos de todas esas personas con las cuales han estado haciendo experimentos que nada refinados, incluso no eran ni refinados, eran bastante... el dolor humano les importaba bien poco, y bueno, lo que te decía, que si tenían que cortar con la persona viva, le tenían que cortar un miembro o cualquier cosa, pues lo cortaban para estudiarlo, para ver las reacciones que tenían. Eso es duro y doloroso. Entonces es un sitio que, como tú has visto, tampoco se le ha hecho mucha publicidad. Tú fuiste ahí es porque conocías un poco el tema y porque a ti siempre te ha gustado estos temas, y fuiste porque tampoco es un sitio que digan, que lo pongan como ruta turística, primeramente porque es muy duro, igual que son duros los campos de concentración, es durísimo el ir allí. Tres minutitos para terminar, nos quedan muchas llamadas, muchas preguntas. Pablo Pérez menciona el Gulag ruso en Siberia, que debía ser otro sitio tremendo. Rafa nos dice una prisión que tú tratas en el libro, quiero casi terminar con ella. La prisión de Kilmainham en Dublín. ¿Cómo era este sitio? Brevemente, si puedes. Este sitio es la bandera del movimiento irlandés revolucionario. Ahí es donde acaban yendo todos, y es el sitio también donde iban las sufragistas. Entonces tiene muchísima historia por eso. Es una cárcel que es compendio de casi todas las cárceles inglesas, porque de Kilmainham salen muchísimos presos hacia Australia. Entonces, pues Kilmainham tiene una historia preciosa,
dura pero preciosa, que es un matrimonio que solo duró 10 minutos, el momento de casarse, porque le iban a justiciar y le tenían que matar, y él quiso casarse con la mujer a la que quería, se casaron, les dejaron 10 minutos solos y a los 10 minutos salió él y lo llevaron a matar. Tremendo. Hay un montón más de datos. Preguntan también por la cárcel Mamertina en Roma. Yo no sabía de esta cárcel. Sí, bueno, además esta es curiosa porque todo el mundo pasamos por delante porque está en el Foro Romano y no nos fijamos, simplemente si miráramos un poco y viéramos dónde pone Mamertina, es entrar, y es la que estuvieron San Pedro y San Pablo. Entonces es una cárcel con su historia, pero desconocida, y una cárcel que no se visita. Hay unos sitios maravillosos en Roma, como es esta y como es el cementerio inglés, que son para visitar, y muy poca gente los visita. Ya. Y aquí en una parte de tu libro hablas también, lo hacemos con alguna compañera nuestra, hay un turismo carcelario, hay gente que ya se dedica a hacer turismo y visitando las cárceles y estos lugares tan lúgubres y tan duros y tan tremendos. Miriam, también la conoces tú, Miriam del Río nos habla de ese turismo dark, pero hay un turismo carcelario que está en auge. Sí, claro. Bueno, pues desde hace tiempo. Lo que pasa es que tampoco se le ha dado la publicidad en España. ¿Quién no ha visitado las cárceles del Matarraña? Es que las cárceles del Matarraña tienen 3 o 4 cárceles que se pueden visitar y se puede hacer un recorrido. Lo que pasa es que España, el problema que tiene es que no las ha conservado excesivamente. Carabanchel ha desaparecido cuando tenía que ser un recuerdo histórico, era parte de la historia de España, nos guste o no nos guste. Cosa que sí que tenemos por suerte en Barcelona, que la cárcel modelo está bien conservada y se puede visitar gratuitamente los fines de semana. ¿Ah, sí? Sí, se puede acercar unos sábados y domingos, entras allí, saludas al vigilante jurado y entras para adentro. Pero todavía hay presos allí, No, está vaciada, entonces puedes ver las galerías donde estaba el vaquilla y todos estos, y puedes ver el patio donde estaba, la puedes ver toda, el sitio donde les daban la metadona, el sitio donde fue el Garrote Vil, murió Puig-Antich. Entonces y eso yo creo que dejar estos establecimientos, estos edificios, yo creo que es una cosa interesante porque son parte de nuestra historia. Y Carabanchel era mucho más parte de la historia porque ahí había mucha historia dentro, Carabanchel, pero bueno, lo hicieron, prefirieron hacer aquel descampado y es una pena. Pero que sí, la gente va. Empezaron con lo de Alcatraz, pero poco a poco, a ver, si vas a Marsella, ¿cómo no vas a ir al castillo de If? Donde estuvo el ficticio personaje del conde Montecristo, y lo tenemos aquí al lado. Sí. Y así. La Torre de Londres fue una prisión. Termino con una frase que tienes aquí en el libro de Morgan Friedman: te encierran de por vida y eso es justo lo que te quitan, el mundo a través de sus cárceles. Un viaje que hemos recorrido esta noche con Fernando Gómez, al cual te doy las gracias, Fernando, gracias por este viaje. Os recomiendo el libro. ¿Forma de contacto contigo? Yo, si quieren escribirme, yo tengo un correo electrónico que es gomez.nw@hotmail.com o por Facebook. Vale, se te busca por ahí, gomez.nw@hotmail.com. Ha sido, como te digo, un placer. Que nunca tengamos que ir a ninguna de esas cárceles, ni siquiera casi ni de visita. Exactamente. Gracias, un abrazo fuerte, te espero. Para la siguiente aventura que te quieras meter, que estaremos aquí para darle un poquito de eco. Muchas gracias. A ti. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Así suenan las playas de Hawái, escuchando Espacio en Blanco. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, y 21 ya, 2 y 21 en las Islas Canarias. Y ahí está Hawái,
nos escuchan esos 100 y pico países a lo largo de todo el planeta donde sintonizan la radio online o nos descargan el podcast El Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos con otro compañero, una nueva adquisición del Espacio en Blanco, colaborador nuestro, y nos va a contar algo, historias tremendas o curiosas o desconocidas que tienen que ver con alguien que nos dio mucho miedo. Pantallas misteriosas lo llamamos, ahí os dejamos con ello. Vamos a hablar del 45 aniversario de una película muy importante. Déjame que ponga la banda sonora y enseguida la van a reconocer nuestros oyentes. Muy bien. Qué miedo daba cuando escuchabas esto y sobre todo si estabas en el mar, Javier. Totalmente. Bueno, es el verano 1975. Estamos hablando de la música de la banda sonora de la película Tiburón de Steven Spielberg. Una película que, ojo, tuvo tanto éxito que en su momento hubo gente que dejó de ir a la playa por culpa de esta película. Me extraña. Tú sabes, nos pasaba mucho de lo que estábamos, buceábamos, estábamos por ahí un poco haciendo las primeras prácticas, ¿no? Y cuando vimos la película, mirábamos alrededor, cuando estabas en el agua, bajo el agua, mirábamos y decía, a ver si viene. ¿Cómo nos metió miedo Spielberg, verdad, con esta historia? Totalmente. Además, ten en cuenta una cosa. Esta historia parte de una novela escrita por Peter Benchley, que era una novela de estas baratitas, es decir, una novela que no tenía demasiada enjundia, como se suele decir, ¿no? Y al final, ¿qué ocurrió? Que la película fue mejor que la novela, es decir, fue al contrario de lo que suele ser habitualmente, porque siempre se dice que siempre la parte literaria es mucho más interesante que a veces cuando se hacen las adaptaciones cinematográficas. Pero, ¿sabes? Ocurrieron dos daños colaterales con esta película. Uno ya te lo he contado, el del tema de que muchos estadounidenses dejaron y no de solo estadounidenses, ¿eh? Y también españoles, ¿no? Sí. También, pero también ocurrió que los tiburones blancos empezaron a gozar de muy mala prensa a raíz de esta película. Una mala prensa que además se mantiene incluso hasta la actualidad, porque si uno se fija bien en los documentales de tiburones que habitualmente se ven en plataformas de documentales, siempre los muestran desde un punto de vista muy, muy, muy sangriento. ¿Cuánto está costando quitar esa mala fama al tiburón? Porque no es tan peligroso como lo ponían en la película. ¿Y cuántos millones de ellos han muerto por todo este asunto, verdad? Lamentablemente, sí. Y además lo que hizo Steven Spielberg, el genio, es que nos metió miedo a plena luz del día, ¿no? Oyendo a castillos, ¿verdad? O sitios en una playa. Exacto, esto cambió radicalmente en el género del terror, porque claro, el terror, que es este sentimiento, este miedo, ¿no?, que nos producen este tipo de situaciones, siempre las asociamos a castillos abandonados, mansiones encantadas, bosques profundos y oscuros, pero de repente Spielberg nos lleva el miedo directamente a un lugar donde el ser humano se encuentra bien y además muy asociado a las vacaciones, a la felicidad, a la luz del día, y claro, en ese sitio cómodo es donde se produce la carnicería que provoca el tiburón, y eso es, yo creo, que el punto que le da a la película un matiz muy diferente y que provoca ese terror que sembró no solamente el verano 1975, sino también los siguientes veranos, ¿no? 45 años se cumplen. Vuelvo a poner la música para que me cuentes algo, porque parece ser que a Spielberg no le gustaba mucho lo que había hecho John Williams. Sí, así es. Vamos a ponerlo otra vez y escuchamos ese Mi Fa de nuevo, si te parece. Vamos. John Williams es el autor de la música y está compuesta con Mi Fa o Mi Fa sostenido. Musicales que se utilizan en el tema principal es Mi Fa. Yo tarareo muy mal, pero lo habéis entendido bien, sí, ¿no? Es Mi Fa, y también se utiliza también el Fa sostenido también en algunos momentos. Lo que pasa es que estamos escuchando también una versión mucho más alargada del tema principal, e incluso la versión, si mal no recuerdo, de la versión para orquesta. Por lo tanto, aquí hay muchísimas más notas musicales, pero solamente con estas dos notas ya provocó el terror, porque durante el rodaje de la película Spielberg tuvo muchísimos
problemas con la maquinaria del tiburón. El tiburón directamente hacía aguas, literalmente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando montaron la película se dieron cuenta que el tiburón quedaba demasiado ridículo. Y entonces John Williams, utilizando los códigos narrativos de la música, utilizó el código del terror a través de estas dos notas. Claro, cuando Spielberg escuchó estas dos notas tocadas al piano, se llevó las manos a la cabeza diciendo, a ver, John, ¿pero qué estás haciendo, no? Porque con dos notas no vamos a provocar el terror a la gente. Pero luego ya vio el desarrollo y cómo funcionaban esas notas con las imágenes de él, y en ese momento lo que decidieron es quitar el tiburón mecánico y solo dejarlo en la parte final, es decir, en el tercio final de la película, y solamente se le veía pues una mancha oscura o se le veía una aleta, es decir, cosas muy limitadas, y simplemente la música ya lo que te hace es adentrarte en ese mundo submarino de algo que se acerca y que te va a rozar en las piernas. La película habla de un tiburón blanco, ¿verdad? Sí. Y parece que los científicos lo han asimilado, asemejado al megalodón. Eso es el gran tiburón prehistórico que bueno, todavía hay cierta controversia entre la comunidad científica acerca de si realmente siguen existiendo megalodones en el planeta Tierra, en los océanos. El tema de la extinción sí que algunos lo tienen claro, hablan de aproximadamente de hace unos 3,1 millones de años. Déjame, cuando desapareció. Tenemos un corte que nos has pasado, déjame que lo pongamos y así apoyamos un poco la información. En las aguas del sur de California, un gran tiburón blanco se lanza sobre su presa. 400 millones de años de evolución han afinado sus instintos. Es el predador más imponente y temible de los mares. Pero a la sombra del gran blanco acecha otra bestia aún más terrorífica. El pez devorador de carne más grande que haya existido jamás. Tras surcar el océano durante más de 20 millones de años, finalmente se extinguió. ¿O no? Ahí dejamos, ¿se extinguió o no se extinguió? Claro, ahí está la duda. Parece ser que hubo un evento geológico muy importante que hizo que lo que hoy se conoce como Centroamérica, ese paso marítimo, se cortara. También se produjo una de las glaciaciones, por lo tanto hubo un bajón de la alimentación de este animal y ese declive hizo que poco a poco supuestamente fuera desapareciendo. Pero sin embargo hay leyendas marineras, tenemos también un cortecito que vamos a escuchar, que quizá digan lo contrario. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. En los anales marineros abundan las referencias a encuentros con enormes tiburones asesinos. A mediados del siglo pasado, algunos científicos especularon sobre la relación entre las noticias de tiburones gigantescos y las pruebas halladas por todo el mundo de la existencia de un tiburón enorme llamado Carcharodon megalodon. Se acepta generalmente que debía de parecerse al gran tiburón blanco, solo que era 3 veces más grande, pudiendo llegar a medir 17 metros. Hoy día la mayoría de los estudiosos creen que se extinguió hace entre 2 y 3 millones de años, en el Plioceno, aunque no puede afirmarse con seguridad. Pero una cosa es innegable, que ese tiburón descomunal existió. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Millán, hablando de pantallas misteriosas, de esa película que hace 45 años nos metió miedo en el cuerpo. Un bicharraco de 17 metros que existió. ¡Wow! ¿Te imaginas, Javier? Vaya envergadura. En la película es un poquito más pequeño, pero 17 metros ya, vamos, se las trae directamente. Fíjate, hay también una controversia muy curiosa con respecto a si el megalodón es un poco el origen del tiburón blanco. Hay expertos que dicen que el tiburón blanco es producto de la evolución del megalodón, pero hay otros que dicen que no, que realmente dicen que el ancestro del tiburón se encuentra en el Isirus hastalis, que es conocido también como el maco de dientes anchos. Por lo tanto, ahí está la comunidad científica también un poco dudando entre el origen o no del tiburón que todos conocemos actualmente. Tiburón blanco que no sé si muy poca gente sabe, o no sé si ya se ha esparcido más de la información, que lo tenemos también en nuestras costas aquí en España.
Sí, además recuerdo perfectamente que hace ya unos meses David Cuevas nos contaba esto, ¿no? Sí, cuando ocurrió lo del famoso cocodrilo de los ríos de Valladolid, ¿no? Que también se hablaba de la presencia de tiburones cerca de nuestras costas. Pues probablemente estén vigilando, ¿eh? Probablemente estén allí. No metas miedo, anda. Escucha, el tiburón, la maquinita que hicieron, les dio mucho trabajo, contabas, ¿verdad? Sí, les dio muchísimos problemas y efectivamente ellos probaron la máquina primero en una piscina, pero luego, claro, se tuvieron que ir a mar abierto. Y parece ser que la maquinaria con el agua salada empezó a funcionar muy mal, hasta el punto que, la película tuvo muchísimos retrasos, semanas enteras de retrasos, y Spielberg jamás volvería a rodar en el agua, porque lo odia completamente. ¿Qué ocurre? Que allí es donde entró el elemento de la música de John Williams, porque si se hubiera visto la película tal y cual tenían ellos concebido al principio, la película hubiera sido todo un fracaso. Ya. La verdad es que cuando la ves la primera vez, y yo recuerdo en aquellos años, la vi varias veces, wow, te da un miedo tremendo, ¿no? Pero ya cuando la ves ahora y analizas ya con otros ojos, dices, el tiburón es un bichito un poco raro, sí. Vamos a ver las supuestas pruebas de la actualidad de este bicharraco. Muy bien. Nos has pasado una serie de datos de, por ejemplo, criaturas misteriosas en las costas de Australia. ¿Parecías a este tiburón, no? Al megalodón. Eso es. Mira, en 2014 en Australia un grupo de científicos etiquetaron a un gran tiburón blanco. Ya sabes, esas etiquetas que les ponen en las aletas, un poco para controlar por dónde se mueve y cuáles son sus hábitos. ¿Y qué ocurrió? Que luego ese sensor, esa etiqueta, apareció varado en una playa. Recopilaron todos los datos y descubrieron que el dispositivo había desaparecido durante una bajada estrepitosa de 1.900 metros de profundidad. Sí que es verdad que algunos científicos comentan que los tiburones blancos pueden llegar a profundidades que incluso nosotros no llegamos a controlar, pero una profundidad tan grande nos hace sospechar que ese tiburón blanco fue engullido por una bestia todavía mayor que ella. Así que da que pensar qué es lo que estaba detrás de esa bajada tan estrepitosa a 1.900 metros de profundidad. Ya. También hay un vídeo en el que se ve una extraña criatura de unos 20 metros también. Sí, también, efectivamente. Este vídeo lo podemos ver en YouTube. Podemos buscar con las siguientes palabras: Megalodon Shark Caught on Camera 62, que sería algo así como captura de tiburón megalodón en cámara 62. Y allí se ve una criatura, aunque se ve de una manera muy mala, muy difusa, que aproximadamente han calculado que podría tener unos 20 metros de largo, es decir, más largo que el megalodón que inicialmente hablaban en el audio. Esos 17 metros ya pasamos a 20. Tremendo. Y si hubiera un lugar donde podría vivir todavía escondido de los ojos humanos, sería en las fosas marianas, ¿verdad? Sí, así es. Es más, hay una película que no es que sea muy científica, porque es una película de acción que se titula Megalodón, que se estrenó hace un par de años, que estipulaba la posibilidad de que el megalodón estuviera oculto en las fosas marianas, en esa fosa Challenger de más de 11.000 metros de profundidad. Pero claro, para ello el megalodón tendría que haber cambiado por completo en estos 3 millones de años, desde que lo damos por desaparecido, completamente sus hábitos normales, porque el megalodón es igual que el tiburón blanco, es decir, que se acerca a las costas, se alimenta de los peces y de los animales que hay cerca de las costas, y por lo tanto esto haría que el tiburón bajase a unas profundidades que desde luego no están demostradas científicamente. Vale. Luego se hicieron el Tiburón 2, Tiburón 3, creo recordar. Ya no tenía nada que ver Spielberg en ello, ¿verdad? Nada que ver. Incluso se hicieron lo que se conoce la exploitation italiana, que se hicieron películas como Tintorera y otras muchas más que eran burdos retratos de la película original de Spielberg. Vale. ¿Sacó muchos millones de dólares? Muchísimos millones de dólares, y todavía sigue generando dinero, porque incluso se ha reestrenado en cines y vuelve otra vez a tener el mismo impacto. Quizás las nuevas generaciones la ven con recelo, porque ya no es con esos efectos especiales actuales, pero los que pudimos verla, yo recuerdo verla en una vieja cinta VHS, todavía recuerdo el impacto, ¿no?, de ese momento en el que la chica se sumerge en el agua y ese tiburón, o más bien la música de John Williams provoca ese asesinato de la pobre chica. Tremendo. La película era de Steven Spielberg, y Steven Spielberg tenía conexión con otras películas como esta.
Otra película que nos dejó con la boca abierta, Encuentros en la tercera fase. ¿Pero qué tiene que ver Encuentros en la tercera fase con Tiburón? Pues sí, tiene dos puntos muy curiosos. Bueno, para empezar estamos escuchando las famosas notas de la conversación entre los seres humanos y la nave nodriza de Encuentros a la tercera fase, que fue la siguiente película de Spielberg después de Tiburón. Es muy curioso porque también he traído un corte donde se escucha parte de esa conversación y cómo al final se introduce de manera muy ligera el tema del tiburón. Fíjate, escucha. Vamos a escucharlo. El lado me dejas. Escuchas el mi fa, ¿no? ¿Lo has escuchado? Lo estoy escuchando. El lado me dejas. Ahora porque no se escucha, pero las personas que recuerden la película, en el momento en el que suenan estas últimas notas, de repente suena como la puerta de bajada de la nave nodriza se abre. En ese momento en que todos los científicos y todos los expertos se van para atrás del miedo que produce ese momento en el que se va a producir el primer contacto entre seres humanos y alienígenas. Por lo tanto, la música de nuevo vuelve a incidir en el suspense y en avisarte de que quizás que lo que hay ahí dentro pues sea un poco peligroso, aunque luego se descubre que no. Pero bueno, provoca suspense. Pantallas misteriosas, los secretos que se esconden detrás de esas imágenes que a veces no sabemos ver. Javier, vamos a poder bañarnos tranquilamente en los océanos a partir de ahora. Te cuento una cosita. Hace poco estuve buceando con tiburones. No me gusta contar cosas mías, ¿no? Pero bueno, bien a cuento. Con tiburones martillo y estábamos en mitad del mar ahí en las Galápagos. Yo le decía, precisamente por culpa de tiburón, oye, pero de verdad que esos bichos, que los veías abajo, miles de, cientos de ellos, no van a subir y nos van... No te preocupes, que eso era solo película. Y decía, leches, por si acaso. ¿Nos vamos a poder bañar tranquilos? Pues no lo sé. Yo, fíjate, yo no sé nadar y te puedo asegurar que parte de la culpa la tiene la película Tiburón. No me digas. Sí, te lo digo totalmente. Hay algo en el mar que no me produce buena confianza. Y fíjate que soy un gran devorador de documentales. La música que estamos escuchando de fondo es del documental Océanos, de Jacques Perrin, y es un documental que, por cierto, nos habla de la defensa de los océanos y de la compañía que nos hacen esas criaturas que habitan en él. Por lo tanto, la película de Tiburón es lo que decíamos al principio. Hizo un flaco favor a unas criaturas que son nuestros propios compañeros de viaje en el planeta Tierra. Y que además son absolutamente necesarios en esa cadena trófica del mar, que hay que cuidarles, que si no hubiera tiburones tendríamos muchos más problemas. Déjame que casi ponga la musiquita y te despido y nos preparas otra deliciosa pantalla misteriosa, ¿vale? Muy bien. Desde que se estrenó la película y un poco con la conclusión de que no son tan malos, de que hay muy pocos accidentes con tiburones, y a veces son equivocaciones porque creen que son otras cosas. No hay que tenerles miedo, sino respetarles y protegerles. ¿Forma de contacto contigo? Pues como siempre, a través de las redes sociales, buscando mi nombre, Francisco Javier Millán. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer, nos vemos. Cuando quieras nos vamos a bañar juntos, ¿vale? No, yo creo que eso no, ¿eh? Un abrazo fuerte, hasta pronto. Nos vemos, hasta luego. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Trasladar el mundo de los ojos, el mundo del arte... Nuestra voz tiene 5 sentidos. ...al mundo de vuestros oídos. Nuestra pasión es que veas lo que oyes. ¡Un solo caballero! Navegamos todos los espacios... La expedición magallánica... ...para sintonizar el futuro con la experiencia. Solo en podcast. Somos la radio pública. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. En Radio Nacional, el misterio continúa.
Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Os escucho desde que era un niño, Miguel. Antes desde España y ahora desde Suecia. Y solo puedo daros las gracias por tantas noches inolvidables. No sé qué voy a hacer cuando te jubiles. Un abrazo para ti, para Rosa y demás miembros del equipo y para todos los amantes del misterio repartidos por el mundo. Así suena Silver Fallet, la cascada plateada situada en medio de un bosque sueco. Y vamos con noticias, homenajes que se van a hacer dentro de poco a personajes importantes en este mundo nuestro. Nos vamos hasta Barcelona. Carlos Dueñas está ahí esperándonos. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. 100 años se cumplen el nacimiento del abuelito de los ovnis, como le bautizamos nosotros por aquí. 100 años ya. Por favor, hombre, y esto se merecía un homenaje como Dios manda. Y una estatua y un himno y yo qué sé, muchas más cosas. Y la aparición de un ovni incluso. Sí, no, es que yo creo que ya va siendo hora de situar, porque a ver, los amantes del misterio lo conocemos todos, pero claro, para los consumidores, pues sí que es verdad que siempre ha habido un tótem, ¿no? Como Jiménez del Oso, pero yo creo que Rivera ya se merece estar en un lugar como mínimo parecido, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. El abuelito de los ovnis, Antonio Rivera, el que nos metió a muchos de nosotros, también junto a Fernando Jiménez del Oso en este mundo del misterio. Una de las pocas personas que dio una charla, una conferencia delante de la Cámara de los Lores, ¿verdad? Hablando de ovnis y mucho más. Y resulta que dentro de poquito en su pueblo, por fin le van a hacer un homenaje en el que queremos participar. Cuéntanos, Carlos. Bueno, yo me siento muy honrado porque me han encargado un poco de diseñar ese evento maravilloso, porque yo vivo cerca de San Feliu, entre otras cosas, y me encanta el misterio y, bueno, me dedico un poco a esto. Entonces, esto va a ser el día 24 de octubre en San Feliu de Cudines y vamos a hacer, todo concentrado en un día, porque es lo que queremos hacer, un homenaje centrado en Antonio Rivera. Y bueno, se va a dividir en dos partes. Por la mañana va a haber unos actos institucionales, se va a abrir una placa en el lugar donde él vivió, con un código QR que va a ir hasta la página de Javier Sierra, que informa sobre todo la historia de Rivera. Y luego en la biblioteca municipal abriremos el Spy Rivera, que es una especie de fondo bibliográfico cedido pues entre su hija Nuria, Moisés Garrido, Claudia Madrid, por ejemplo, también. Y luego ya por la tarde va a ser, un poco las ponencias, ¿no? Que van a ser bastante emocionales, casi todas, ¿no? Vamos a tener invitado a Javier Sierra, Ballester Olmos, José Quijarro, Gemma Lozano, el investigador Luis de Bola también nos va a hablar de una de sus teorías famosas, la máquina del cosmos, ¿no? Las máquinas del cosmos. Nos va a hablar así en plan PowerPoint, visual, un espectáculo va a ser eso. Y luego, pues a ver, y luego tengo una suerte, y si me permites ya te lo digo ya, la suerte de que vosotros habéis querido sumaros a este evento, a este día entrañable, de que podamos cerrar esta jornada de homenaje a Rivera, pues con un espacio en blanco desde San Feliu de Cudines, ¿no? Sí, señor, no podíamos negarnos, es lo menos que podemos hacer por nuestro abuelito de los ovnis, ese homenaje a Antonio Rivera, no confundir con otros. Esto es gratuito, ¿verdad, Carlos? Totalmente gratuito. Lo que sí que tenemos por el tema del COVID es un auditorio grande, 1.500 personas, pero sí que hemos dejado, una página web, sanfeliudecudines.cat. Sí. Exacto. Y un teléfono de contacto, 610 80 76 89, para quien se quiera informar o reservar una entrada, lo que quiera. Vale, déjame que pongamos un poco de música y repetimos esas direcciones. Homenaje a Antonio Rivera, el abuelito de los ovnis, en la ciudad, el pueblo donde nació, San Feliu de Cudines, el 24 y 25 de octubre, me has dicho, ¿verdad? El 24 de octubre, 24 todo concentrado, el sábado 24 de octubre, todo concentrado en un día muy intenso, pero va a ser inolvidable para los amantes del buen misterio. Sí, señor. Entrada gratuita, no se paga nada, pero sí hay una página web y un teléfono a apuntar si queréis. Sí. Hay tiempo todavía, seguiremos informando, pero repítenos esa dirección. Sí, por favor, sanfeliudecudines.cat y el teléfono es el 610
80 76 89 más 34 si llamas desde fuera, de España, claro. Perfecto, Carlos, un abrazo fuerte. Nos vemos prontito, si Dios quiere, y ahí vamos a estar. Un placer participar en ese homenaje, auténtico homenaje a Antonio Rivera, no confundir con otras cosas que se hacen por ahí. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer para mí, por favor. Un abrazo fuerte, hasta prontito. Un abrazo. Desde Mansura, Egipto, en la hora del rezo, viernes al mediodía. Rufino Moreno y Diego Delgado, un saludo para España y para Espacio en Blanco, del que somos fan totalmente. Oyentes en diferentes partes del mundo, antes estaban en los países del norte por ahí arriba, desde esa cascada en Suecia, ahora en Masura, en Egipto, ciento y pico países, según hemos hecho cálculos, donde nos escuchan. Tenemos los mejores oyentes. Y esta semana nos hemos sorprendido porque de repente nos llegaba un regalito, casi nuestro cumpleaños y llegan los regalos, y era una mascarilla con el logo del Espacio en Blanco y de Radio Nacional, y como de bien nacidos es ser agradecido. Nada, un minutito para dar las gracias y enseguida vamos con Rosa, las redes sociales, y a contaros más cosas. Siempre hemos dicho que tenemos parte de los mejores oyentes que hay en este planeta, seguidores del Espacio en Blanco, y esta semana nos hemos visto sorprendidos con un envío de máscaras en las que pone Radio Nacional de España Espacio en Blanco, creadas por Protect Max, uno de nuestros oyentes, y nos vamos a poner en contacto con él para darle las gracias. Cristian Aguilera, buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Nada, súper agradecido y sorprendido por el regalo que nos habéis hecho. ¿Cómo se os ocurrió esto de mandarnos esta máscara tan chula con el logo del Espacio en Blanco y Radio Nacional? Nosotros que hemos querido agradecer a las televisiones y a las radios la labor social que habéis hecho durante este tiempo de confinamiento, que si no hubiera sido por vosotros, no sé qué habríamos hecho en las casas encerrados tanto tiempo sin poder salir. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos llegar a hacer algo que realmente les llegue? Dijimos, pues como hay que llevar una mascarilla obligatoria, pues que la lleven cada uno de ellos de su programa. Qué chulo, qué chulo. Y así lo hicimos, como además podíamos personalizar nuestras mascarillas y demás, pues cogimos vuestros logos y las montamos y las hicimos llegar. ¿Qué sois, una fábrica, una empresa familiar? Sí, una empresa familiar, y nos hemos tenido que reinventar. Nos dedicamos al sector de la automoción, pero como llegó el COVID, nos reinventamos y hicimos las mascarillas. Montamos una página web, redes sociales, nos pueden encontrar en protectmax.es, en las redes sociales también es protectmax. Y bueno, hemos sacado unas mascarillas que cumplen la normativa UNE 0065, que es súper importante, y que están homologadas y certificadas, tanto los tejidos como la propia mascarilla. Eso te iba a decir, aquí pone mascarilla higiénica reutilizable, un diseño súper bonito, súper bien preparaditas. Yo no sabes cuánto te lo agradezco. Vamos a ponérnosla y vamos a hacer una foto para que nuestros oyentes la puedan ver en las redes sociales y en todos nuestros sistemas de comunicación. Espacio en Blanco, RNE, unas mascarillas hechas por Protect Max. Mascarillas que se pueden utilizar hasta 50 veces, he visto que se puede lavar. Hasta 100. Es que lo hemos ampliado, lo hemos podido ampliar. Se pueden utilizar más de 100 lavados a 35 grados. Qué chulo. ¿Y qué gente trabaja en la empresa, Cristian? Pues en la empresa trabaja mi padre, mi madre, tenemos gente contratada, pero sobre todo familiar. Hasta mi hermana la tenemos envasando mascarillas. Qué bien. Aquí los compañeros dicen que quieren que les envíes mascarillas. Prepárate, que yo quiero muchas mascarillas de estas, ¿vale? Vale. ¿Hacéis cualquier tipo de diseño? Fíjate que estamos haciendo... ¿Esto no es misterio? O sí, es muy misterioso. ¿Cualquier tipo de diseño hacéis? Cualquier tipo de diseño. Además, nosotros lo que hacemos con la mascarilla es que el diseño no va pegado a la mascarilla, sino que utilizamos una técnica que se llama sublimación. Entonces pasamos la tinta de estado sólido a gas. Entonces se adhiere al tejido y podemos hacer lo que queramos en diseño. Ahí está el misterio. Cristian Aguilera, de Protect Max. Si nuestros oyentes quieren, ya te digo, yo te voy a pedir algunos otros. Igual se nos ocurre regalar a todos los oyentes del Espacio en Blanco, en ese concurso que hacemos, una mascarilla. Se lo digo a la gente del equipo, ¿qué os parece?
Sí, claro, sí, nosotros encantados. Vale, pues vamos a ver. Y si alguien quiere que les hagáis o que enviéis estas mascarillas, ¿a dónde se pueden dirigir y qué página web tenéis? Nuestra página web es Protec Más, acabado en el Protec en CT y el más es mask.es. Y ahí tenemos como unos 30 diseños exclusivos nuestros, tanto en tejido de 3 capas con filtro TNT como en neopreno. Tenemos 2 tipos de mascarillas. Cristian, y también tenemos de niños. De niños también, vale. Sí. Te lo agradezco, nos pondremos en contacto contigo. Van a poder ver en las redes sociales la foto de esta mascarilla, que nos vamos a poner muy orgullosos. Y gracias por el recuerdo y por el regalo. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, buenas noches, Miguel. Saludos a toda la familia, un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahí estaba el homenaje que hemos querido hacer, no solamente por el regalo, sino a esos emprendedores que de repente se ponen a hacer cosas. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Chula la mascarilla, ¿verdad? Chulísima, muy chula, sí. A nuestros oyentes también les gusta mucho, sobre todo nos han pedido. Sobre todo segura. Vale, déjame que montones de comentarios. Dicen, enhorabuena, hacéis ver que la vida tiene esquinas sin descubrir y que merece la pena seguir en ella para intentar saber de dónde venimos. Qué bonito. La semana pasada teníamos Teníamos una pregunta que ha estado durante toda la semana colgada en las redes sociales, en Twitter, que era: ¿crees que hay alguien que domina nuestro mundo? A raíz de la entrevista que tuvimos con Pedro Baños. Bueno, pues los resultados los podemos dar ya, y mayoritariamente un 81,8% han respondido que sí, creen que hay alguien que domina nuestro mundo, y un 18,2% han dicho que no. Del total de votos que hemos recibido, damos las gracias porque la verdad es que se han volcado en responder la encuesta, y ya hoy, en la que tenemos esta semana, ¿te atreverías a bañarte con tiburones? Ya empezamos a tener resultados muy claros, ¿eh? Sí, mayoritariamente ya te digo que va a salir el no, ¿eh? Sí. Tenemos un 67% de oyentes que no se bañarían con tiburones. ¿Tú te bañarías con tiburones? Si vienes conmigo, sí, porque sé que tú lo has hecho y me proteges. Vale. Estamos tratando de mover un poco más las redes sociales, y entonces vamos a hacer cada semana una encuesta en Twitter y vamos a regalar, en la medida de lo posible que podamos. Para esta semana tenemos una mascarilla, ojalá tuviéramos para darle a todos los oyentes, desgraciadamente no tenemos, pero hay una que sí, que es para... Sí, la mascarilla de hoy va para Francisco Urbano, Francisco, nos tienes que mandar una foto. Francisco Urbano. Ahora nos dices tu dirección para poder enviártela y nos mandas una foto con la mascarilla puesta, ¿vale? Mira, ahora que hablas de direcciones, voy a decirlo antes de que se me olvide. Muchos de nuestros oyentes escuchan el programa en podcast, como tú sabes, y muchos de los ganadores de los libros de nuestro sorteo semanal se enteran a través del podcast. Entonces ya os cuento, enviadnos. Cuando escuchéis vuestro nombre, si sois ganadores, enviadnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtv.es para que os podamos enviar el libro, porque todavía sois muchos desde el confinamiento que no nos habéis enviado la dirección, y tenemos ahí los libros esperando. Vale. Francisco Urbano, la mascarilla ya te la tenemos separada y reservada, la tuya. Mándanos al correo electrónico del programa tu dirección y enseguida la tienes contigo. Perfecto. Y luego la foto. Perfecto. Sí, queremos una foto luego. ¿Ganadores del concurso de hoy? Tenemos como siempre 5, que son María Carme Serradell, Patricia Seijas, José Antonio Pulgar, Ángel Chinea y Marián Graña Calleja. Poneros en contacto, mandarnos la dirección y os enviamos ese libro, ese regalito del Espacio en Blanco, para que sigáis en el mundo del misterio. ¿Algo más, que nos vamos? Que nos contestéis a la encuesta de Twitter, queremos que mucha gente nos conteste esta semana, que superemos los 890 votos de la pasada. ¿Os atreveríais a bañaros con tiburones? Sigue esa encuesta en Twitter, y así damos un poquito de vidilla a las redes sociales. Nos vemos prontito. Ahí estaba esa información en San Feliu de Codines, en ese homenaje que queremos hacer al abuelito de los ovnis. Si quieres, recordamos que hay un número de teléfono para todos los interesados y hay una dirección web. El número de teléfono es el 610 80 76 89 y una página web donde podéis informaros de todos los actos que se han organizado para este día, que es www.sanfeliudecodines.cat.
Ahí vamos a estar a las salidas del Espacio en Blanco. Gracias, Rosa. Feliz fin de semana. Nos vamos a bañar con tiburones. Nos vamos. Ahora mismo. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Las gracias a Javier Campos y Pedro López, que estuvo ahí controlando nuestro mágico sonido. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y José Manuel Aro para dar las noticias de las 4 y nosotros os dejamos durante una semanita. Nuestros mejores deseos para todos, a cuidarse, a ver si pasa pronto esta pesadilla, esta pandemia, este bichito que se nos ha metido. Nos vemos en 7 días. Recordad que tenéis una cita con el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, y ahora un poquito de nuestra música y después dejaros llevar a hombros de gigantes. La programación de Radio Nacional continúa.